Esta es una producción de Grupo Fórmula. No se había publicado hasta hace 3 minutos en estrados la determinación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que es juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, y es saber si concede o no la suspensión definitiva contra la ley eléctrica. Es el juez que suspendió de manera provisional con efectos generales la aplicación de esta ley, tema que generó una controversia, una polémica toda la semana, en especial porque desde el lunes temprano el presidente López Obrador, esta decisión el juez la tomó el juez resolvió el jueves de la semana pasada, y el lunes el presidente López Obrador le dedicó buen tiempo en su conferencia mañanera al juez, criticando su actuación. Creemos nosotros que tejiendo una sospecha sobre su imparcialidad, sobre su honorabilidad, le envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al ministro Arturo Saldívar, pidiéndole que se investigara al juez. Y ese mismo lunes el presidente de la Corte respondió diciendo que se le investigará, que lo investigará el Poder Judicial, que lo investigará la Judicatura Federal. Saludamos al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Arturo, ministro, buen día. Buen día, Ciro. Gusto saludarte. Bueno, comienzo con una información que desmintió ayer la Judicatura. Circuló la versión de que el titular administrativo de la Judicatura Federal, Carlos Alpizar, se había presentado a presionar al juez Gómez Fierro. Incluso terminó muy mal esa discusión. La Judicatura rápidamente desmintió esa versión, pero yo le pregunto, presidente, ¿cómo garantiza la Judicatura en un momento así que no se presione a un juez, en este caso al juez Gómez Fierro? En primer lugar, Ciro, lo que hay que decir es que en este momento y en este país me parece que está garantizada la división de poderes, y es claro que estamos viviendo un momento de división de poderes. ¿En qué me fundamento? En primer lugar, en que las manifestaciones que ha venido haciendo el presidente en relación con la actuación de determinado juez o de los jueces en general no sería necesaria si no hubiera división de poderes. Si el Poder Judicial estuviera sometido al Ejecutivo, si ya no hubiera independencia judicial, pues sería absurdo que el presidente tuviera que salir públicamente a expresar su desacuerdo. Y en segundo lugar, porque no solamente el juez al que tú refieres, sino ya otros, han venido realizando su función con toda libertad, otorgando suspensiones contra actos de autoridad o contra leyes cuando así lo consideran, y precisamente la labor del Consejo de la Judicatura Federal es garantizar que lo puedan seguir haciendo, que aunque haya presiones políticas y también, hay que decirlo, de poderes fácticos y económicos, los jueces tienen que mantener su neutralidad, su imparcialidad y resolver con plena libertad los asuntos que se les presentan. Esa es la función y eso es lo que se garantiza. Y tan está garantizado que se está realizando la labor por parte de los jueces de manera muy intensa y vigorosa. Bueno, ¿por qué, presidente, por qué al contenido de una carta, sin una prueba de nada, usted pidió una investigación? Me refiero a la carta con las sospechas, porque no era otra cosa, con las sospechas del presidente López Obrador sobre el trabajo de un juez, del juez Gómez Fierro. ¿Por qué esa carta, sin pruebas, el presidente de la Corte pide que se abra una investigación o que se investigue el caso? ¿Por qué? Primero, es muy importante que no se ha ordenado que se abra una investigación ni se ha abierto. Lo que se ha hecho es turnar esta queja
lo cual tampoco es inusual. Es frecuente que lleguen a mi oficina documentos donde se establecen determinadas afirmaciones sobre juzgadores quejándose de su labor, y lo que en estos casos se hace es turnarse al área correspondiente. El área correspondiente lo que hace es un análisis preliminar. Si hay indicios que puedan generar el abrir una investigación, en cuyo caso se abre la investigación sin que esto implique en lo más mínimo que se está prejuzgando sobre la responsabilidad de un juzgador o de una juzgadora, y en caso de que no haya ningún elemento, se desecha esta queja. No hay nada peculiar ni diferente en el actuar en relación con esta carta. Hasta este momento que estamos hablando, no se ha abierto ninguna investigación en contra de este juez. Se está analizando si hay elementos para abrirla en su caso. No hay investigación contra el juez Gómez Fierro. Hasta este momento no se ha abierto la investigación, está en análisis en el área respectiva del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y qué es lo que analiza esa área? ¿Qué es lo que le analizan al juez? ¿Qué es lo que analizan? ¿Se meten en sus estados financieros e investigan o si hay dinero mal habido, amistades indebidas, incompetencia técnica? ¿Qué es lo que hacen? Depende de cada caso concreto. Sí. Es decir, puede haber ocasiones en que se pueda advertir, por ejemplo, no me estoy refiriendo al caso concreto porque no lo ha analizado y está en el área respectiva. Estoy dando una manifestación genérica. Sí. Por ejemplo, se advierte que la decisión de un determinado juez es claramente contraria a lo que hay en el expediente. Puede ser un caso. Puede haber otros casos en donde la denuncia alega que hay una irregularidad en las finanzas de determinado juzgador, o que nosotros, a través de la revisión que hacemos periódicamente, advirtamos que hay una inconsistencia patrimonial en un determinado servidor público del Poder Judicial. Entonces se abre esa veta de investigación. Hay otros casos, por ejemplo, de acoso sexual, que son muy frecuentes, donde pues lo que hacemos desde el inicio es acompañar a las víctimas, ver qué elementos se tienen, buscar la cercanía con ellas y entonces abrir la investigación. Depende de cada caso, pero no hay nada inusual en que el presidente de la Corte y del Consejo turne una queja al área correspondiente para que se analice si hay o no elementos para abrir una investigación. No hay investigación abierta contra el juez Gómez Fierro en este momento, por parte de la Judicatura. Hasta este momento no la hay. Ministro Presidente, buen día, les saludo Manuel Feregrino. Simplemente sobre este tema, ¿la presunción de inocencia del juez Gómez Fierro está garantizada pese a los señalamientos del presidente que infieren pues probable irregularidad en su actuar? A ver, la presunción de inocencia de este juez y de todos los juzgadores y juzgadoras del Poder Judicial Federal está garantizada en este procedimiento y en todos los procedimientos. Quiero insistir que el Poder Judicial está actuando con independencia, con autonomía, al margen de cualquier tipo de motivación política o económica. Si hubiera algún caso, como los ha habido, de algunos jueces o juezas que están actuando indebidamente, que están cometiendo actos de corrupción, serán sancionados con energía. También hay que reconocer que si bien la mayoría de los jueces y juezas federales son honorables y honestos, también hemos tenido casos y sigue habiendo donde hay tema de corrupción y se está combatiendo con energía. Pero lo más importante en este momento, me parece, es que los y las jueces federales deben actuar y seguirán actuando al margen de presiones políticas, pero también de presiones de grupos económicos y de poderes fácticos, porque se habla mucho de que hay aparentes presiones
por parte del poder político, pero no se dice nada que del otro lado también se está presionando al Poder Judicial de que si las decisiones no son en determinado sentido, entonces el Poder Judicial ya no es independiente. Sí, se habla mucho, perdón, presidente, se habla mucho porque el propio presidente de la República es el que publicita, promueve, además sirviéndose de los recursos del gobierno, estas acusaciones contra el juez o estas sospechas contra el juez, por eso se habla mucho. Sí, pero también del otro lado se presiona de que si los jueces no fallan en contra, si los jueces fallan a favor del gobierno, entonces ya no hay independencia. No debemos caer en ese juego. A mí me parece, con independencia de lo que se pueda decir en otros lugares, los jueces tienen que actuar con independencia y con libertad. Y también quiero poner mucho énfasis en esto, reiterarlo. Tan el Poder Judicial es independiente que se están ventilando en la arena pública estos casos. Antes no era así. No es que no hubiera presiones en el pasado, pero no se hacían públicas. Y los casos en el Poder Judicial, cuando favorecían al gobierno, en muchas ocasiones se arreglaban a través de otros medios y otras vías. ¿No ve entonces usted intromisión, como dicen algunos, intromisión del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, por esta actuación del presidente López Obrador? ¿Ve intromisión? Intromisión sería que el Poder Judicial actuara derivado de lo que se dice o de lo que se establece en otros lados o en otros poderes. Mientras el Poder Judicial siga actuando, resistiendo cualquier tipo de manifestaciones, vengan del poder público o de los poderes empresariales o privados o económicos, me parece que es parte de la labor de los jueces, que no es una labor sencilla, resistir cualquier tipo de manifestaciones, de presiones, de juicios mediáticos. Esa es la labor de los jueces. Mientras los jueces sigan actuando con verticalidad, no necesariamente esto quiere decir que tengan que fallar siempre en contra del gobierno, porque esto también sería llegar a una hipótesis donde la labor del Poder Judicial fuera simplemente oponerse a un determinado gobierno, y esto no existe en ningún país del mundo. Por el contrario, hay dos vías para revisar lo que hacen los jueces. Por ejemplo, las suspensiones que se están otorgando en este momento serán revisados por tribunales colegiados de circuito, y si hay alguna queja sobre el proceder de un juez en cuanto a su honestidad, en cuanto a cómo está realizando su labor, si hay elementos, tendrá que hacerse la investigación respectiva, pero garantizando la independencia, la autonomía y la presunción de inocencia de todos los juzgadores federales. Entonces, usted no ve intromisión. Lo que ha hecho el presidente no es intromisión al Poder Judicial. Intromisión sería que el presidente decidiera lo que el Poder Judicial hace. Bueno. Yo eso es lo que entiendo por intromisión. Lo que yo veo en este momento es que el presidente manifiesta su molestia o su desacuerdo con lo que desde su perspectiva están haciendo mal algunos juzgadores. Nada más. ¿Eso usted no lo objeta? ¿Le parece parte del proceder democrático, déjeme decirlo así, del juego democrático? A mí me parece que esto demuestra precisamente que por primera vez en mucho tiempo tenemos una auténtica división de poderes y una auténtica autonomía e independencia del Poder Judicial, porque si no fuera así, bastaría una llamada por la red o un enviado y los jueces no estarán haciendo lo que están haciendo. Me parece un contrasentido, es decir, ya hay una sumisión del Poder Judicial cuando lo que está haciendo el Poder Judicial precisamente es dictar una serie de resoluciones que están de alguna manera frenando ciertas políticas públicas. Y lo que está haciendo el gobierno, me parece, por un lado es cuando le parece que hay una actuación indebida, se presenta una queja,
y están litigando en los procesos, haciendo valer sus recursos, y yo creo que este asunto es de tal trascendencia, no la suspensión, sino el fondo, que eventualmente será resuelto por la Suprema Corte de Justicia. Llegará a ustedes tarde o temprano. Yo espero Nada que más sí. para cerrar este punto. Entonces, es parte de la normalidad del momento que vivimos, del juego democrático, por ejemplo, que un presidente de la República, insisto, Arturo, sirviéndose de todos los recursos de comunicación del gobierno, se lance como se lanzó hace 3 días en contra de un exministro de la Suprema Corte, del exministro Cosío, por ejemplo. A mí no me toca pronunciarme sobre ese tema. A mí lo único que me toca es garantizar que las juezas y jueces federales puedan resolver sus asuntos con independencia y con autonomía, y en esa lógica contarán siempre con mi respaldo. Ministro presidente, ¿el juez Gómez Fierro actuó de manera correcta o de manera incorrecta desde su parecer, otorgando una suspensión provisional de carácter general, que es lo que he visto que le critican algunos abogados, y no solo, solamente por a petición de 2 empresas, y hace esto de carácter general en vez de hacerlo particular? Yo no puedo opinar sobre la decisión del juez. Le toca a un tribunal colegiado de circuito resolver si este tipo de suspensión que otorgó el juez es acorde a derecho o no. Yo haría muy mal en manifestarme sobre las decisiones de los jueces, porque estaría violando su independencia y parecería que estoy enviando línea de cómo se deben resolver los asuntos. Violar la independencia. ¿Qué comentario le merece, ministro presidente, la preocupación de diversas barras de abogados que están hablando justamente del ataque, pues que ya ha planteado Ciro una y otra vez, pues que sí sienten lo que ellos abogados, llaman ¿no? intromisión? Ellos llaman intromisión, fundamentalmente lo que hace el presidente. ¿Qué opinión le merecen lo que muchos abogados que usted conoce pues han estado manifestando? Es que yo creo que hay que distinguir. Una cuestión son las manifestaciones que hace el presidente, sobre las cuales yo no tengo por qué opinar ni manifestarme. Otra cosa muy distinta es si lo que se dice por el presidente o por grupos empresariales o por grupos económicos incide o no incide en lo que van a resolver los jueces. Lo que a mí me toca es dar todas las garantías necesarias para que la independencia judicial sea respetada y para que los asuntos se resuelvan conforme a derecho. Presiones, no presiones, las ha habido, nada más que reitero, se usaban de otros todos medios, los sectores, sí, correcto. por otros sectores, y además, como en muchas ocasiones, el poder político coincidía con el poder económico, pues a nadie le importaba que hubiera presiones o que la Corte o el Poder Judicial fallara conforme a ciertos lineamientos y a cierta ideología que era la dominante en ese momento. Cuando hoy hay una división en el país, una polarización entre 2 visiones, es claro que cuando no se resuelven las cosas conforme a determinado sentido, alguna de las partes manifieste que hay intromisión, que no hay independencia, etcétera. Yo me remito a lo que los jueces están haciendo, es decir, lo que a nosotros nos toca como Poder Judicial es garantizar la independencia del Poder Judicial, y por ello la reforma constitucional ya aprobada y las iniciativas que espero que se aprueben en este periodo de reforma judicial van precisamente a fortalecer esta independencia y a darnos herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo y ganarnos la confianza ciudadana, que eso es muy importante. Pues muchas gracias, presidente, muchas gracias, Arturo Saldívar. No se está investigando, nos ha dicho, no se está investigando hasta este momento al juez Gómez Fierro. No hay una investigación abierta, puede haber una revisión, pero investigación... Se analiza si se abre o no. Hay un análisis, pero investigación en curso no la hay. ¿Usted considera que no hay una intromisión hasta el momento? Eso sería una intromisión, sería otra cosa. Una intromisión sería un poder
tomando las decisiones que corresponden a otro poder, y nos dice que por el fondo, por la relevancia del caso de la reforma a la ley de la industria eléctrica, usted considera que el asunto terminará en la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Es el resumen. Pues le agradecemos mucho. Queda una percepción, y sí quisiera terminar con esto, Arturo, la percepción de su cercanía con el presidente López Obrador. Nos dicen qué hacía, ¿qué hacía el presidente de la Suprema Corte de Justicia hace 2 semanas, 3 semanas? 3 semanas, ponle. En la inauguración informal del aeropuerto de Santa Lucía. Sí. Arturo, bueno, gracias por la pregunta. Se crea esa percepción. Sí. Gracias por la pregunta. Yo tengo una relación de respeto y de afecto con el presidente, la cual nunca he negado. De eso a que una relación de respeto implique que afecta la independencia del Poder Judicial, lo niego categóricamente y a los hechos me remito. ¿Por qué estuve ese día en Santa Lucía? Sí. Fui invitado a el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, Sí. y es común que los presidentes de la Corte, no de ahora, de siempre, asistan a ese tipo de días simbólicos para las Fuerzas Armadas. No hubo nada atípico, nada atípico en mi presencia ahí, que por cierto no fue la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, Sí, fue sino la ceremonia reinauguración de la base militar. De acuerdo. Pero cuando a uno lo invitan a la celebración de la Fuerza Aérea Mexicana. Y en ese sentido asistí, como han asistido todos mis antecesores, al Día de la Marina, al Día del Ejército, al Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Es una deferencia y una cortesía entre poderes, son ceremonias de Estado, del Estado mexicano, y eso en lo más mínimo afecta la independencia del Poder Judicial ni mi autonomía personal. Y usted tomó la decisión de ir a la ceremonia de la Fuerza Aérea el 10 de marzo, porque ya no lo vimos el 19, el Día del Ejército. No, porque además también hay una cosa muy importante, Ciro. Yo soy quizás el presidente de la Corte que a menos eventos he ido. Eso también tampoco se dice. Se dice a los eventos que voy, no se dice a todos los eventos que no he ido. Soy muy cuidadoso de la investidura, soy muy cuidadoso de la autonomía y de la independencia del Poder Judicial, y así seguiré siendo. Esto no quiere decir que tiene que haber una relación ríspida entre los poderes. Una relación de enfrentamiento, de confrontación entre poderes, solo afecta al país. Lo importante es que caminemos en armonía para construir un país mejor, más justo y más igualitario, en el que cada uno hagamos lo que nos corresponde. Gracias, Arturo. Gracias, presidente. Buen día. Al contrario, gracias Manuel. Muchas gracias. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hacemos pausa. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.